Buenas noches y reitero el agradecimiento porque nos acompañan en esta presentación tan especial. Esta no es la primera vez que yo presento un libro de César Vidal y cada vez que tengo que presentarlo se me presenta una cantidad de dificultades. La primera me recuerda al viejo chiste sobre el séptimo matrimonio de Elizabeth Taylor, donde el marido sabía lo que tenía que hacer esa noche, pero no sabía cómo hacerlo originalmente. Y a mí me pasa lo mismo. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo darle originalidad a la presentación. El segundo tema es un problema que he tratado de ser lo más objetivo posible en la presentación del libro, pero me es muy difícil, porque yo tengo un afecto muy especial por César y además tengo una gran admiración intelectual. Pero de todas maneras, la calidad del libro permite que uno pueda elogiarlo sin ningún tipo de sensación de que está siendo parcial o favoritismo. Y el tercer tema es cómo seleccionar los temas del libro para poder presentar un libro de César Vidal. Si ustedes miran el título es la herencia del cristianismo, da la sensación de que es una especie de un libro que reúne lugares comunes, es decir, qué es la cristiandad, qué es Occidente, cuáles son los valores. Pero eso no es lo que ocurre con César Vidal. Si hay algo que no pasa con César Vidal es precisamente el que utilice o que recurra a los lugares comunes. ¿Cuáles son los temas que ha tratado César en este libro? Es un panorama sobre lo que él cree que el cristianismo le ha dado al mundo, pero lo ha puesto en etapas, lo ha puesto concretamente en cada una de las etapas qué es lo que estamos diciendo, y lo ha hecho con su característico estilo de siempre. Una enorme erudición, la cantidad de hechos nuevos, la cantidad de datos, la cantidad de cifras, son impresionantes. Inclusive para temas en los que yo estoy muy familiarizado, me he encontrado con fuentes y con citas que yo no siquiera sabía que existían. Eso es una característica siempre de los libros de César. La segunda, que tiene una actitud casi revisionista de la historia. Suele intercalar en algún párrafo diciendo esto, que se cree que es de esta otra manera, en realidad no fue así, fue de esta otra manera. Y lo documenta, es decir, es una cosa sumamente atractiva ver ese tipo de afirmaciones. César, como ustedes saben, es historiador, escritor y periodista, es autor de más de 150 libros, ensayos, novelas, biografías y hasta libros para niños. Dirigió durante años programas de radio y su programa famoso de televisión, que era La Noche de César en España. Es columnista de La Razón en España y de muchos otros diarios que publican normalmente sus columnas. Dirigió o tuvo, entre otras cosas, un programa de radio muy especial dedicado a la historia de España, y sus temas son los de siempre: la historia de España, el judaísmo, el catolicismo, y tiene una variedad amplísima de temas, y además una variedad de estilos, porque lo escribe como ensayo, como novela, como biografía, y esto es paralelo con la cantidad de títulos que tiene. Es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Teología, doctor en Religiones, creo que comparadas o algo así. Historia. Pertenece a una cantidad muy grande de instituciones, incluyendo el Instituto Interamericano, en la cual es miembro del Consejo, y ha tenido muchos premios por todas las cosas a las que se ha dedicado, especialmente los derechos humanos. Pero creo que la mejor obra de César Vidal es Lara Vidal, que está en este momento estudiando una maestría en China, y creo que es la mejor obra de César Vidal. Cuando analiza uno los temas que encuentra de novedoso en este libro de César, lo primero es las etapas. Uno piensa en la historia del cristianismo y piensa en Occidente, piensa en el mundo actual, y sin embargo él arranca con una descripción del Jesús histórico, describe la realidad del Jesús histórico, y luego describe en qué manera Jesús es percibido por la comunidad judía y lo que él le aporta a la comunidad judía como los primeros efectos del cristianismo. Lo primero es una universalización del ser humano. Los judíos eran una religión cerrada, los gentiles no participaban de las creencias de los judíos, pero además en toda esa comunidad había un gran desprecio por los esclavos, por las mujeres, por los enfermos, y esto el cristianismo o Cristo lo va metiendo y va rompiendo con ese circuito cerrado del judaísmo. Y creo que es novedoso verlo planteado de esa manera, como un efecto del cristianismo, sus primeras influencias sobre los judíos. Cuando Cristo comienza con estas equiparaciones para que todo el mundo sean iguales, todo el mundo no haya distinciones de este tipo, las bases que analiza César para plantearlo son, primero, el sentido de que toda la humanidad está corrompida y en consecuencia son todos iguales. Esto lo señala como el punto de partida de la actitud de Cristo. La desconfianza hacia el gobierno político, la conversión, y acá es muy importante el matiz que César pone.
La conversión no es una conversión religiosa, es una conversión de estilo de vida, donde el mundo se espiritualiza por Cristo y que toca valores muy específicos que uno nunca se le hubiera ocurrido planteárselos en términos del aporte del cristianismo. Por ejemplo, la fidelidad conyugal. Aparece por vez primera con Cristo el sentido familiar y el sentido de la obediencia, especialmente del hombre, hacia la fidelidad conyugal. El respeto a la palabra y la verdad, que tampoco tenían en ese momento mucho mercado. La renuncia a la violencia, que es importante también como una actitud cristiana que irrumpe en un mundo que era violento. Y de ahí arranca el análisis de César con el rol de Pablo, y especialmente hace hincapié en su epístola a los Gálatas, con dos cosas que van a ser muy importantes retenerlas para el futuro. El primero es que no hay autoridad suprema en la Iglesia en materia de catolicismo, sino que todos los hombres tienen derecho y tienen el mismo nivel en cuanto a respetar a una autoridad. El segundo, que lo que salva al hombre es la fe y no sus acciones. Recuerden estos dos temas porque los va a retomar César en algún momento en un punto muy importante de su análisis. A mí me hace acordar el libro de César por la forma en que lo enfoca a Jacques Derrida. Jacques Derrida descubrió filosóficamente que había una teoría que él llamaba el desconstructivismo, que era para entender una institución, cualquiera sea ella, la democracia, había que deconstruirla y volver al momento en que fue iniciada. Y de esa manera uno podía entender el por qué se creó, cómo se creó y cuáles son sus fundamentos. Y en el libro de César está permanentemente este análisis sobre, no hacia atrás, sino él lo da hacia adelante, siguiendo inclusive el concepto judío y católico o cristiano de una historia lineal que siempre tiene un fin, al revés del tiempo griego que siempre era circular. Él lo plantea de atrás para adelante, pero uno va entendiendo cada una de las cosas que él señala, como esto de la fidelidad conyugal, en qué momento nace, cómo nace y cuáles son las bases. Él analiza los primeros años del cristianismo y lo extiende, y acá voy a ser muy rápido porque no tengo mucho tiempo, extiende todo ese cristianismo a lo largo del Imperio Romano y a lo largo de la Edad Media, lo sitúa frente a las invasiones germánicas, a las invasiones bárbaras, y lo recupera, digamos, en el siglo XV, donde cree que Occidente se salva solamente por la vuelta a la cristiandad. ¿Por qué me interesa este siglo XV a partir de ese momento plantearlo? Porque acá es donde está lo gordo de lo que César está planteando en el libro. Y hace una cosa que es bastante poco común y que para los que analizamos o estudiamos las ciencias humanas o las ciencias sociales, el tema es esencial. Hace una enorme distinción entre el protestantismo y el catolicismo. Y todo el libro lo que hace en realidad es comparar aquellas cosas que provienen del protestantismo, sea en Lutero o por Calvino, de las que vienen del catolicismo. Y esto entronca ya con una teoría que se aplicaba a la sociedad capitalista de Max Weber, o a la teoría famosa que señala la diferencia entre el mundo sajón y el mundo latinoamericano, la historia de García Hamilton, la historia de la escuela de Harvard, que ha puesto el acento en la diferente calidad de desarrollo cuando las ideas provienen del calvinismo básicamente o vienen del catolicismo. Y acá voy a tratar de ser lo más concreto posible para darle la palabra a César. ¿Cuáles son las figuras esenciales que él toma? Él se entusiasma con Lutero, pero dice Lutero no alcanza a conseguir su objetivo, que era volver a recuperar la iglesia, y rompe con la iglesia, pero no era lo que él buscaba. Pero acá aparecen otra vez esas dos ideas de Pablo. Primero, lo que salva es la fe y no las acciones. Y segundo, cada uno tiene su autonomía individual para interpretar la Biblia y no hay nadie que actúe como intermediario. Pero para César, y comparto totalmente la idea, Calvino es mucho más relevante, porque Calvino sí rompe con el poder político, cosa que no había hecho Lutero, y tiene una revolución en las ideas que es la que en el fondo lleva a la inmigración hacia los Estados Unidos y en consecuencia a esta concepción del mundo sajón sobre el tema. ¿Qué es lo que va señalando César rápidamente en estas tomas? Primero, la visión del trabajo. La visión del trabajo tenía una forma en la Biblia que ha sido olvidada y que el catolicismo despreció, y permanentemente el catolicismo ha tratado al trabajo como una cosa deshonrosa hasta que Carlos III termina con esa concepción legal de lo deshonroso del trabajo. Las finanzas. Él analiza también cómo en la Biblia aparecen, o mejor dicho, en la Biblia no aparecen las condenas que la Iglesia Católica ha planteado a la usura y a las finanzas, y que esto creó un ambiente totalmente diferente. Y este ambiente diferente del capitalismo aprovechó al mundo protestante y como él señala, los banqueros se exilian de los Países Bajos que eran españoles. Y en ese momento España pierde definitivamente la carrera por el desarrollo frente a la Europa protestante.
La educación. Para los católicos, el ser letrado, el estar preparado, el estar educado, no es una garantía de salvación y por el contrario, cualquiera puede salvarse, cualquiera puede pertenecer a la religión católica. No ocurre con los protestantes, donde sí la educación es vital y casi todos ponen el acento en la educación como una característica vital del protestante. Inclusive él señala un hecho que es importante y curioso. Para los protestantes, los pastores, como para el rabino judío, no son sacerdotes, son sabios que conocen la Biblia y que la explican, pero no tienen de ninguna manera autoridad como la tiene la jerarquía católica. El otro tema es la ciencia, cómo el protestantismo desarrolla la ciencia habiendo roto el molde de la Iglesia Católica como una rémora para la ciencia y analiza un par de nombres importantes que todos conocemos, pero que a veces no hacemos la distinción si son protestantes o son católicos. Bacon, Kepler, Boyle, Newton, Dalton, Faraday, todos ellos son protestantes. Y frente a eso contraponen muy astutamente la figura de Descartes, la figura de Galileo y la figura de Giordano Bruno. Creo que Giordano Bruno lo menciona, pero que produciendo ciencia dentro del catolicismo no la pasaban tan bien como los protestantes. La primacía de la ley, esto sí es muy importante. Calvino se enfrenta con un cardenal, Sadoleto, y el enfrentamiento lo reproduce muy bien César, en la cual aparecen dos teorías. Una que es todo el mundo está sometido a la ley, que es la teoría, por supuesto, de Calvino, y Sadoleto que sostiene que el monarca está fuera de la ley, que es el que la impone y que en consecuencia no está sujeto a ella. Y acá aparece la teoría, que va a aparecer después con Locke, del conflicto entre el considerar el absolutismo como este proceso donde el monarca no está sometido a la ley, o el freno al absolutismo donde todos, desde el monarca para abajo, están sometidos a la ley. Y esta distinción la plantea muy claramente César, y creo que es un hallazgo haber encontrado esta disputa entre Sadoleto y Calvino como el origen de la ley. Otra cosa enormemente curiosa. La Iglesia Católica ha creado los pecados veniales. Es decir, para los protestantes los pecados son pecados. Y en cambio la Iglesia, en un sentido de un relativismo moral, ha creado algo que van contra la ley, pero que son veniales. La mentira y algunos atentados contra la propiedad privada. Y es curioso cómo lo plantea César. La mentira, por supuesto, la da como un hecho condenable. Pero, por ejemplo, como ejemplo del robo, da la impuntualidad, en la cual yo le estoy robando a otro parte de su tiempo. Y a mí me es muy claro este tema, porque creo que siempre en el mundo sajón y en el mundo latinoamericano hay una diferente concepción de lo que yo llamo el espacio público. El espacio público, sea físico, sea intelectual o político, para un sajón es propiedad de todos. Para un latinoamericano es propiedad de nadie. Por eso un latinoamericano tira los papeles en la calle, si hay corrupción no le interesa porque no es su plata, y en cambio el protestante siempre piensa que es su plata y su espacio. Creo que esto, vinculado como lo vincula César, me parece estupendo. Y luego, para hacer rápidamente, la división de poderes, donde ahí, al no haber la autoridad papal, la división de los poderes y la lucha contra el absolutismo es una característica propia del cristianismo. Señala la diferencia de otras razas que han hecho el cristianismo, como Bartolomé de las Casas o William Penn. Y por último, habla de lo que ha significado el cristianismo como la oposición a una concepción, a una amenaza totalitaria y a la miseria humana. Y ahí habla de las creaciones protestantes de seguridad social o de ayuda social, como por ejemplo Cooper, que creó o fue el primero que planteó la prohibición de mujeres y niños de trabajar en las minas, Dunant, que creó la Cruz Roja, Booth, que creó el Ejército de Salvación, y sobre todo plantea la gran batalla que dio el cristianismo contra el marxismo y contra el fascismo, y especialmente resalta la figura de Nietzsche como el gran ideólogo del fascismo. Lo que va a importar, y seguramente, cuando yo leía el libro pensaba que uno debiera presentar el libro una vez que lo leyó, para que ustedes, si lo hubieran leído, hubieran podido hacer las preguntas que yo tengo ganas de hacerle a César después de leer el libro. Pero creo que César las va a contestar, pero de todas maneras tengo un par de preguntas que sí me preocupan mucho. Él habla ahora en las conclusiones de a qué se enfrenta el cristianismo. Y otra vez rescata el concepto de relativismo moral, donde él odia a lo que se llama políticamente correcto porque cree que está minando este concepto de la familia, está minando los pilares y que se sustenta la cultura occidental. Y enumera como los otros dos peligros que está enfrentando en este momento el cristianismo, el Islam y su violencia, y sobre todo el socialismo del siglo XXI. La herencia del cristianismo, César Vidal. Muchas gracias.
Guillermo. En fin, Guillermo, yo tengo que darte otra vez las gracias porque a un autor le produce una enorme satisfacción ver que alguien lee sus libros y los entiende. Esto no es tan común. A mí la experiencia me dice que una vez que uno ha escrito un libro, lo que queda ya no puede controlarlo y cualquiera lo lee, lo interpreta, lo ve de una manera y no necesariamente es como uno lo ha escrito ni lo que quiere decir ni cosa parecida. Esto se puede ver también al defecto del autor que no lo ha sabido expresar, pero yo tengo que reconocer que Guillermo entiende mis libros a la perfección, lo cual me produce una satisfacción que no tengo la menor intención de ocultar. Vayamos al libro, que es un libro de 300 páginas y que, como dice Guillermo, cuenta muchas cosas, pero quisiera dar algunas pinceladas y si quedan cabos sueltos, pues estaré encantado de hacer una referencia a ello luego en el tiempo de coloquio. En el año 1879, en la colección Fröner, que estaba en el gabinete de medallas en París, ingresó más bien una pieza de mármol que era enormemente curiosa. Y de hecho, la pieza de mármol durante tanto tiempo pasó sin llamar la atención que prácticamente no se publicó un estudio hasta casi 50 años después, hasta 1930. La pieza de mármol era un decreto del emperador Tiberio que resultaba absolutamente chocante, se le conoce como el decreto de Nazaret porque es el enclave donde se encontró, ya que prohibía robar cadáveres con ánimo de engaño. El robo de cadáveres, por supuesto, estaba prohibido por el derecho romano desde hacía siglos, pero la idea de robar cadáveres con ánimo de engaño implicaba que el poder romano estaba bastante molesto porque había un pequeño grupo en aquella zona del mundo que seguramente había robado el cadáver de un ejecutado en la cruz y, por supuesto, tenía el descaro de engañar a la gente diciendo que había vuelto de entre los muertos. Se crea lo que se crea sobre el destino del crucificado, lo cierto es que esto significaba que en la época del emperador Claudio, que para que lo ubiquemos empezó a reinar en el año 41, es decir, aproximadamente una década después de la crucifixión de Jesús, ya empezaba a sentir el impacto molesto, desagradable y desconcertante de los seguidores de Jesús, que no habían desaparecido después de la crucifixión, sino que conseguían además inquietar y molestar al emperador. Aproximadamente 5 años después de su llegada al trono imperial, de ceñirse la diadema imperial, en el año 45, Claudio empezó a sentir el impacto de los cristianos ya no solamente en la lejana tierra de Judea, sino en Roma. Los cristianos, a fin de cuentas, eran un grupo judío que se diferenciaba del resto de los judíos en que ellos insistían en que el Mesías había llegado, se llamaba Jesús y además había resucitado. Y parece ser que las disputas en Roma eran tan absolutamente molestas para Claudio. Los judíos nunca tuvieron buena prensa entre los romanos, pero si ya encima se ponían a discutir entre ellos y armaban alboroto, resultaban más molestos, que en el año 45 Claudio decidió expulsar a todos los judíos de Roma sin excepción. Y Suetonio cuenta en su Vida de los 12 Césares, el libro al que yo vuelvo continuamente porque me parece un libro extraordinario, que la culpa era una disputa acerca de un tal Cristo. Es decir, aproximadamente 15 años después de la muerte de Jesús, en Roma ya había problemas en la capital del imperio porque los judíos discutían sobre el tema y debía de ser una discusión relativamente encrespada cuando efectivamente Claudio decidió que lo mejor que se podía hacer era echar a todos los judíos de Roma, con lo cual seguramente los romanos vivirían más tranquilos porque no tendrían que soportar estas discusiones absurdas sobre un personaje al que había ejecutado un procurador romano y que estos se empeñaban a 15 años después de su muerte que seguía vivo. Lo cierto es que, aparte del elemento anecdótico y relativamente cómico, tanto del decreto de Nazaret como de la expulsión de los judíos por el emperador Claudio de la ciudad de Roma, de la capital del imperio, el cristianismo no iba a dejar de causar molestias, provocar opiniones controvertidas, causar impacto en las sociedades donde ha estado durante los 2000 años siguientes. Seguramente Claudio debió de pensar en algún momento que encontraría una cierta paz de espíritu al respecto, pero la verdad es que el cristianismo
prácticamente estaba en sus primeros balbuceos. Eso era casi el inicio. Tengo que decir que, por ejemplo, Pablo todavía no había escrito ninguna de sus cartas. La primera carta, que es la de los Gálatas, la escribió sobre el año 49, cuando ya de Roma habían decidido expulsar por primera vez a cristianos y judíos que eran cristianos, porque verdaderamente habían llegado hasta la capital del imperio. Hay una serie de aspectos que yo recojo en el curso de este libro, La herencia del cristianismo, que no pretende ser una historia del cristianismo, pero sí pretende ser un ensayo sobre algunos de los aportes a la cultura mundial. Hay algunos momentos que a mí me parecen especialmente interesantes, aunque, como muy bien decía Guillermo, empiezo en el siglo I y llego al siglo XXI. Permítanme que me detenga en tres momentos, y observo que a Guillermo le ha llamado la atención esos mismos, lo cual me produce un enorme placer, y que me detenga un poco en cuáles son algunos de esos aportes sin el menor ánimo de ser exhaustivos. Los primeros aportes empezaron a producirse a partir del siglo I. Personalmente, yo soy un gran admirador de la cultura clásica. Todos los días, absolutamente todos, leo algo en griego. No todos los días leo en latín, pero durante mucho tiempo lo enseñé y me complacía, y seguramente si hay una época que a mí me parece especialmente luminosa en términos estéticos y culturales, es el periodo clásico grecorromano. Y evidentemente el periodo clásico grecorromano llegó a las mayores cumbres de belleza estética que conocemos. Miguel Ángel, a fin de cuentas, era un copista de los escultores griegos. Por supuesto, el derecho romano es seguramente la primera gran creación jurídica que va más allá de balbuceos en códigos anteriores, y el mundo clásico era maravilloso desde muchos puntos de vista, a condición de que uno fuera hombre, libre y sano. Si uno era una mujer, el mundo clásico era complicado, porque la ley de las 12 tablas establecía que se podía casar a una niña desde los 10 años. Y esto no era algo casual. De hecho, era normal que las niñas se casaran a partir de los 11 o 12 años. Incluso personajes ilustrados como Cicerón tuvo una esposa de 11 años. Y, como pueden imaginar, la mortalidad femenina era enorme, en muchos casos como consecuencia de partos con 11 o 12 años, pero en muchos casos porque las niñas eran molestas. Se calcula que aproximadamente el 91% de las familias romanas solo tenían una hija, la segunda la mataban. Y uno de los aspectos más sobrecogedores de la arqueología clásica es cómo las alcantarillas de las ciudades del Imperio Romano se atascaban periódicamente con cadáveres de bebés femeninos. Es decir, la segunda niña era un personaje indeseable, muchas familias tampoco querían tener la primera, pero había familias que la tenían, y por lo tanto ser mujer era un deporte de riesgo en la cultura clásica. No hay que decir que en algunos casos esto implicaba que a partir de la tercera, cuarta década de vida, las mujeres, en contra de lo que es lo natural, eran menos que los hombres. Es decir, la ratio mujer-hombre podía ser 87%, 87 mujeres por cada 100 hombres, a veces 60 y tantas mujeres por cada 100 hombres, depende de lo decididos a acabar con el excedente femenino que estuviera. El cristianismo, por supuesto, tenía una visión distinta de las mujeres, y la tenía desde Jesús, lo cual implicó, curiosamente, que hubiera un incremento de la población femenina entre los cristianos, no solo por la gente que se convertía, sino porque las mujeres se casaban más tarde, tenían hijos más tarde y, por supuesto, no eran exterminadas por sus padres al nacer, como era común dentro de la cultura clásica. Lo mismo sucedía con el caso de los esclavos. Y en ese sentido, el esclavo en el derecho romano se definía con una palabra que ha pasado al español y que es res. La palabra res significa simplemente cosa, que era lo que era el esclavo, y dentro del español normal se identifica siempre con algún tipo de animal que se consume, generalmente las vacas, pero en última instancia la palabra significa solo cosa, y eso era lo que era el esclavo. No era el caso dentro del cristianismo, donde incluso algunos de los responsables de las congregaciones cristianas, generalmente reunidas en casa o en las catacumbas, eran incluso esclavos. Y, por supuesto, los cristianos tenían una visión distinta de los necesitados y de los enfermos. La práctica de la medicina en Roma era una práctica verdaderamente notable. Generalmente los grandes médicos eran los médicos de los gladiadores, como Galeno, que sería el equivalente, supongo que los médicos ahora, de los jugadores de fútbol
o de los boxeadores o algo por el estilo, y generalmente el médico se caracterizaba por abandonar la ciudad una vez que se detectaban los primeros indicios de una enfermedad. Y esto aparece recogido en las fuentes clásicas. Cada vez que había la menor señal de epidemia, pues Galeno o cualquiera de los médicos célebres lo primero que hacía era huir de la ciudad. Tampoco las familias eran mucho más compasivas con los enfermos que había en la ciudad. Generalmente lo común en determinadas situaciones era abandonar a los enfermos en las cunetas. Los enfermos a veces son contagiosos, a veces son molestos, con lo cual evidentemente dejarlos en las cunetas era una forma de no crear problemas. Si hubiera habido, estoy convencido, Medicare, lo hubieran suprimido. Pero en cualquiera de los casos, evidentemente, la visión hacia el enfermo, hacia el necesitado, era algo que implicaba la pura supervivencia y acabar con esa gente. Curiosamente, los cristianos empezaron a crear los primeros mecanismos de cuidado de enfermos. Y esto era algo que sorprendía enormemente al mundo en el que se estaban extendiendo. En las fuentes paganas es curioso como dicen que los cristianos no solamente es que no abandonan a los enfermos de su familia, como se supone que tiene que hacer toda persona decente, sino que los atienden y atienden además a los de sus congregaciones e incluso atienden a gente que no tiene nada que ver con su fe. Y curiosamente, cuando a inicios del siglo IV, Juliano, el emperador, decidió volver a la religión pagana y no consiguió imponerse, aunque la verdad es que hizo bastante, en las cartas que se conservan de él a los sacerdotes paganos insiste en que los impíos galileos, es decir, los cristianos, tenían la costumbre de ayudar a gente que no pertenecía a su familia y eso había hecho muchísimo daño a la causa del paganismo. Por supuesto, no consiguió convencer a los sacerdotes paganos para que cambiaran de opinión. En buena medida, y este es un elemento que me parece importante, nosotros somos herederos de la cultura clásica, pero sin el impacto del cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, nuestra cultura sería una cultura muy despiadada. A día de hoy seguiríamos, por supuesto, pensando que eliminar a determinados seres, sobre todo si son de sexo femenino, es algo razonable, que la esclavitud, por supuesto, es un derecho natural y hay que reconocer que duró siglos poder erradicarla y que, desde luego, atender a gente débil, enferma o anciana es una pérdida de tiempo y de dinero. Y en ese sentido, el impacto del cristianismo fue notable. A lo largo de toda la Edad Media, y Guillermo ha pasado de puntillas y yo voy a pasar también de puntillas, el cristianismo, que en un momento determinado y aciago en el siglo IV decidió llegar a una relación de maridaje con el Imperio Romano, sin embargo también fue uno de los valladares contra las invasiones bárbaras, contra el Islam y de conservación de la cultura. El problema era que realmente en la Edad Media no se podía llegar a mucho desde el momento en el que el cristianismo, desde el siglo IV, había decidido de alguna forma convertirse en un producto híbrido de lo que era una predicación original del cristianismo recogida en la Biblia y, en buena medida, lo que era el mundo pagano, y eso implicaba desde el derecho romano al derecho germánico u otras aportaciones, como la filosofía griega. El segundo punto en el que quisiera detenerme, y creo que Guillermo lo ha hecho de manera muy acertada, es el punto que se produce a finales del siglo XV, pero sobre todo a inicios del siglo XVI, cuando la Reforma intenta recuperar el cristianismo. El siglo XV fue un siglo maravilloso desde muchos puntos de vista, no había dentistas y otras maravillas de la ciencia moderna, pero fue un siglo maravilloso en el cual de pronto personas que eran excepcionalmente cultas en el mundo de la Edad Media se dieron cuenta de que efectivamente los siglos medievales, aun con sus aportes buenos, eran siglos tenebrosos y decidieron buscar la luz yendo hacia atrás. En el mundo del arte eso significó el Renacimiento. Volvieron a Grecia y Roma, aunque en realidad construyeron algo que no era Grecia y Roma, pero que se inspiraba en ellos, y seguramente los siglos del Renacimiento son de los más hermosos estéticamente que ha conocido la especie humana. En términos espirituales decidieron volver también hacia atrás, que era el cristianismo del siglo I, y empezaron a volver a las lenguas bíblicas, inicialmente al griego del Nuevo Testamento, a editar el griego del Nuevo Testamento, labor bellísima a la que yo he dedicado una parte de mi vida, pero en fin, estas rarezas forman parte de mi personalidad,
Y eso significó que en un momento determinado, en el intento de regresar al cristianismo original, como se había regresado a la belleza de Grecia, evidentemente se produjo un estallido entre lo que era la religión oficial, en Occidente la Iglesia Católica, y lo que era ese mensaje contenido en la Biblia. No voy a entrar en aspectos que aparecen en el libro, donde se describe cómo fue ese enfrentamiento, a dónde fue llevando, etcétera, etcétera. Pero sí quisiera incidir en un aspecto muy importante que ha subrayado Guillermo, y es la forma en que Occidente queda dividido en norte y sur, curiosamente primero en Europa y después en el continente americano, según que recuperara la Biblia a través de la Reforma o según que se encastillara en el cristianismo medieval a través de la Contrarreforma. El impacto que tuvo estar en un sitio o en otro realmente es muy notable, y en ese sentido el desarrollo fue muy distinto en un lugar o en otro, porque en un caso significó regresar a valores que estaban en la Biblia y en otros, por el contrario, enfrentarse a ellos. Voy a poner algunos ejemplos históricos porque creo que Guillermo recapituló muy bien estos aspectos. Por ejemplo, el tema de la educación. Se puede ser santo siendo católico y analfabeto. No es que la Iglesia Católica recomiende a la gente ser analfabeta, pero se puede ser analfabeto y santo. Fray Escoba es un ejemplo y no es el único de la historia. Es imposible ser protestante o judío y ser analfabeto, porque son religiones no del rito y del ceremonial, sino del libro. Y si uno no sabe leer y escribir, pues esto implica que uno se queda fuera de ese círculo de carácter espiritual. ¿Tuvo eso repercusiones? Les voy a dar un dato. Cuando en el siglo XVII llegan a lo que luego serían los Estados Unidos los peregrinos del Mayflower, puritanos que vienen buscando libertad religiosa al otro lado del Atlántico, los peregrinos del Mayflower tienen un índice de alfabetización entre los hombres del 80%, entre las mujeres de casi el 70%. El índice de alfabetización en el sur y centro del continente, que eran colonias españolas, era de un 10%. Todavía en el siglo XIX, en España, el número de población alfabetizada sería un 10%. No hace falta decir que con una diferencia entre el 70 y el 10, las consecuencias de tipo social, político y económico son verdaderamente espectaculares. No solo eso, la primera escuela que se crea, pública y obligatoria, se crea en la protestante Ginebra en la década de los 30 del siglo XVI. Y curiosamente en Escocia se crea otra vez esa misma escuela pública y obligatoria en la década de los 40, insistiendo además en la creación de universidades a las que tenga acceso todo el pueblo, no solamente la nobleza. Y, por supuesto, en la lengua vernácula y no en el latín, que era la lengua universitaria en aquel momento. España, que por cierto tengo que decir no es la madre patria de las repúblicas americanas, espero que nadie tome esto como una herejía. La España de aquel entonces es la madre común de las repúblicas hispanoamericanas y de la España actual. Es decir, la España actual no es la madre de las repúblicas hispanoamericanas, es la hermana del otro lado del Atlántico y comparte muchos de sus vicios y virtudes, porque a fin de cuentas la madre es común y es la España de la Contrarreforma. España decide en ese mismo siglo XVI que los estudiantes no puedan salir a las universidades extranjeras. Y la decisión, que es de Felipe II, se da porque efectivamente el temor es que se contaminen de herejía, con lo cual España se descuelga del pensamiento científico en el siglo XVI, mientras que en el norte de Europa, mucho más pobre, el pensamiento científico da lugar a una serie de personajes, empezando con Bacon, de los cuales ha hecho una exposición Guillermo, y que acaban llegando, por ejemplo, a la revolución científica que se da precisamente en esos países de la Reforma. Sucede lo mismo con el trabajo. España continúa con la idea de que efectivamente el trabajo es un castigo de Dios y una maldición. Por el contrario, en la Europa reformada, no digamos ya en el norte del continente, a partir de la llegada de los puritanos, la idea es que el trabajo es una forma de transformar el mundo y además es un llamamiento de las personas. Hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, el trabajo manual en España y por supuesto en Hispanoamérica era considerado infame. Carlos III finalmente, a finales del XVIII, emite una real pragmática, por cierto, después de la independencia de los Estados Unidos, en la que insiste en convencer a españoles e hispanoamericanos de que el trabajo manual no es algo infamante ni degradante.
los países de la Reforma habían llegado a esa misma conclusión 2 siglos y medio antes. Y me temo que todavía hay un proceso de asimilación que no se ha terminado. Y, por supuesto, la idea de la primacía de la ley, creo que Guillermo interpretó muy correctamente ese episodio entre Calvino y el cardenal Sadoleto, o la idea de ciertos pecados veniales que hacen que generalmente, tanto en el sur de Europa como en el sur del continente americano, la mentira no le cueste la carrera política a ningún político, o determinadas formas de corrupción se consideren naturales o casi naturales, indica esto. Pero hay un elemento más, que es el de la división de poderes, y ahí quisiera detenerme al menos un minuto. Los padres fundadores de Estados Unidos, que era gente con una herencia puritana, a veces enormemente interesante, alguno de ellos era deísta, pero no era el caso de la mayoría, tenían muy claro, y esto es bastante notable, lo que era verdaderamente el ser humano. Podemos discutir si su visión es correcta o no, pero ellos tenían una idea muy clara que surgía de la visión puritana que procedía de la Biblia, y es que el ser humano es una especie caída. Y por lo tanto, si el ser humano acumula todo el poder en sus manos, ese poder degenera siempre en tiranía. Por supuesto, desde la visión católica, tanto el rey absoluto podía ser un rey absoluto y benévolo, y no digamos el Papa, que además era el vicario de Cristo en la tierra, que podía ser también un monarca absoluto y benévolo. Pero la visión de los puritanos, que aparece en la Constitución, es que eso no es verdad. Si todo el poder se concentra en unas manos, eso siempre degenera en tiranía. Y por lo tanto, el poder tiene que estar dividido y además en la Constitución americana amparado por un sistema de checks and balance, de frenos y contrapesos, que hace que los seres humanos que no son tan buenos no puedan imponer la tiranía sobre otros, porque los distintos poderes se frenan y se contrapesan entre sí. Y eso es una de las razones verdaderamente importantes de que la Constitución americana, incluso con sus enmiendas, siga teniendo una excelente salud y sea ejemplar, cosa que no se puede decir de las constituciones hispanoamericanas o de las constituciones del sur de Europa, incluidas, por supuesto, las españolas. La idea en ese sentido es clara. Incluso la propia Declaración de Independencia de Jefferson es una adaptación de una declaración de independencia previa, escrita por puritanos, que es la Declaración de Mecklenburg. Y, por cierto, es una declaración de independencia que merece la pena reflexionar en ella. No le está ofreciendo a los seres humanos una serie de bendiciones estatales, como luego han aparecido en otras constituciones. Cree que efectivamente hay unos derechos inalienables que vienen del hecho de que el ser humano ha sido creado por Dios, pero entre esos derechos, evidentemente, no se le promete la felicidad, pero sí el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y, por supuesto, la libertad. Y en ese sentido siguen siendo documentos, a pesar de que tienen más de 2 siglos, verdaderamente ejemplares cuando uno lo compara con la historia constitucional del sur de Europa y no digamos de Centro y Suramérica. En el libro desarrollo otros aspectos después de esto, como puede ser la aparición de las primeras leyes sociales, que se dan precisamente en países protestantes, leyes, por ejemplo, para atender a la gente que sufría el trabajo de los niños y de las mujeres, que sufría en un momento determinado las consecuencias de los accidentes de trabajo, la esclavitud, etcétera, etcétera. Yo ahí les remito al libro. Pero sí me parece que hay otro elemento que es enormemente importante, que sería el tercer punto al que quisiera dedicarle un par de minutos. Y es la situación actual. Yo creo que en estos momentos el cristianismo puede seguir aportando valores que ha aportado a lo largo de 2 milenios, pero creo que entre esos valores hay muchos que ha ido aportando en el tiempo pasado. Está, por supuesto, la defensa de la vida, está, por supuesto, la defensa de la mujer, está, por supuesto, la defensa de los desvalidos por encima de otras agendas que pretenden arrojar a la cuneta a enfermos, a ancianos, a gente desamparada. Está la defensa frente a formas de pensamiento totalitario, como el del mal llamado socialismo del siglo XXI, y está, por supuesto, el de seguir en otros aspectos espirituales que yo no abordo en el libro, arrojando luz sobre la vida de gente que se encuentra con situaciones que no quedan satisfechas meramente por la acción política y social.
En ese sentido, y no se me ocurrió cuando escribí el libro, pero hubiera sido una conclusión bastante aceptable, posiblemente lo que se puede decir de la herencia del cristianismo tras 2 milenios de legado es que se podría definir en ese verso del himno de batalla de la República, himno de batalla que se cantaba precisamente durante la guerra civil en la que se recreó los Estados Unidos, pero donde también fueron emancipados los esclavos, y que afirma His truth is marching on. Su verdad sigue marchando. Si yo tuviera que resumir de alguna manera estos 2 milenios de legado, diría que la historia ha sido cambiada de manera muy positiva e inesperada por ese cristianismo a lo largo de 2 milenios, pero que además su verdad sigue marchando. Muchísimas gracias. Y ahora si tienen alguna pregunta, intentaré responderla lo mejor que pueda. Sí. César, admirable como todas tus presentaciones. Es una inquietud. Cuando Cristo es crucificado, ¿tenía más de 100 seguidores, teniendo en cuenta la población de la época? Es una buena pregunta. Seguramente de tener 100, no muchos más. Vamos a ver. Sabemos con seguridad que había 12, y luego con seguridad otros 70, y luego un número indeterminado de mujeres, de modo que es posible que la cosa llegara más o menos a 100. Sí, no, seguramente no mucho más, pero sí es verdad que el cristianismo experimenta un salto numérico de manera casi inmediata, ¿no? Porque ya en el periodo de Pentecostés, que es 50 días después, se habla de que hay un número de varios millares de seguidores, ¿no? Sí. Sí. César, quedamos así como, por lo menos yo quedé así a la expectativa de los retos que tiene el cristianismo en la actualidad, que lo anunció Guillermo en su presentación, en uno de los cuales es el socialismo del siglo XXI, el Islam y tal. Quisiera que nos hablaras un poquito de eso y de ver hasta qué punto ese reto... Bueno, yo no creo que sea un reto solo del cristianismo, pero creo que es obvio que no es así. Pero evidentemente son desafíos distintos y preocupantes. En el caso del Islam, por ejemplo, se está produciendo una desaparición de todos los grupos cristianos de Oriente Medio en la última década, y son grupos que con mayor o menor tensión han estado ahí desde hace 2000 años. Es decir, plantear que, por ejemplo, pueda desaparecer de Siria los caldeos, que son los únicos que hablan un dialecto de la lengua que habló Jesús, después de 2000 años, es decir, que han soportado la llegada de los mongoles, de los musulmanes, de los árabes, de los turcos, de los británicos, etcétera, y que en estos momentos pueda producirse la desaparición total, es verdaderamente inquietante, pero es verdad que de algunas zonas del mundo, como Cercano Oriente, podrían desaparecer las comunidades cristianas en los próximos años. Y plantea, por supuesto, el Islam plantea problemas ya de por sí para los propios musulmanes. Es decir, yo no creo... Me gustaría creer que el Islam es solo un problema hacia afuera del Islam, porque eso significaría que estaría localizado hacia afuera, pero creo que es un problema que también plantea enormes retos dentro de países islámicos. Y de hecho son retos que no están resueltos y en los cuales nuestras equivocaciones tienen, cuando digo nuestras equivocaciones me refiero a Occidente, pues tienen parte de responsabilidad en la situación en la que estamos. En la medida en que no sepamos enfrentarnos con esa situación, el problema va a ser un problema que va a seguir creciendo. Es decir, yo diría que la situación es ahora mucho más inestable que hace 15 años en Medio Oriente. Y cuando en un momento determinado, pues alguna mente preclara decidió acabar con Saddam Hussein, que era un dictador repugnante y un genocida, y creo que eso no se puede negar, pero cuando decidió romper con ese equilibrio, pues evidentemente la zona entró en una situación de inestabilidad que ha ido creciendo y que de momento no ha recuperado la estabilidad.
Yo diría que hay algunos indicios de que quizá podamos ir en esa dirección, pero de momento son temas. En cuanto al socialismo del siglo XXI, no cabe duda de que es la última gran apuesta del socialismo en su peor manifestación. Yo no confundiría a Evo Morales con un socialdemócrata noruego, aunque no esté de acuerdo con el noruego, pero quiero decir que y por supuesto no es una cuestión racial, ni idiomática, ni cosa parecida, es que creo que no se puede comparar. Es el último gran intento de imponer un pensamiento totalitario. Ahora alguien puede decir, no, usted es muy exagerado, no tiene en cuenta el apego hacia los necesitados que tiene el socialismo del siglo XXI. Vamos a ver, el socialismo del siglo XXI ha ido emitiendo algunas de las leyes más liberticidas de los últimos años que ha conocido el continente americano, con la excepción de Cuba. Es decir, Cuba tiene las leyes más liberticidas de todo el continente, pero, por ejemplo, las leyes que en estos momentos existen en relación con medios de comunicación en el Ecuador, que sería el segundo país donde es más perseguida la libertad de prensa. En Venezuela, donde la ley es durísima, no es tan dura, pero claro, existen también los que van dando golpes, que es un argumento muy disuasorio en contra de la libertad. En Bolivia, en Nicaragua, y hasta cierto punto, aunque yo marcaría una cierta distancia, en Argentina, evidentemente ese es un desafío con el que hay que enfrentarse, porque de lo contrario, salvo también el caso de Argentina, que previsiblemente va a salir después del periodo electoral de esa situación, en el caso de los otros 4 países, el horizonte que se dibuja es un horizonte muy grave. Y además un horizonte muy grave en el que yo no estoy muy seguro de que todas las decisiones que se están tomando por parte de la oposición o de los amantes de la libertad en general sean decisiones correctas. Y además un horizonte donde a veces hay instancias eclesiales que contemplan con bastante favor estas dictaduras. El caso de Nicaragua seguramente es el más claro, pero creo que eso se da también en Bolivia y creo que se da también en Venezuela. Sí. Entiendo que por lo menos hubieron 2 reuniones entre Pablo, Pedro y Santiago, comisiones distintas, digamos, de la secta judía post-Cristo. ¿Cuánto entiendes tú, César, de la responsabilidad de Pablo en su interpretación del cristianismo? Bueno, menciono ese tema, pero aprovecho para decir, y así de paso hacer publicidad, que hace como una década una biografía mía de Pablo obtuvo un premio de biografía en España, que es el premio Algaida, y además en mi tesis doctoral en historia desarrollé mucho ese tema. Vamos a ver, hay 3 reuniones al menos entre Pablo y la gente de Jerusalén. De esas 3 reuniones hay una que se produce, que él la menciona en Gálatas, en la que no existe ningún tipo de fricción, porque él comenta lo que ha empezado a predicar en Asia Menor, los otros le dicen que está bien y que siga ocupándose de esa gente, y no existe ningún tipo de fricción. Después de esa reunión, Pablo tiene un enfrentamiento con Pedro, en que él describe en Gálatas, en el curso del cual él aprecia que Pedro, para no perder pie dentro del mundo judío, está obligando a los cristianos que no son judíos a someterse a la ley judía. Y Pablo dice que se enfrentó con él en público, que le dijo que estaba actuando de una manera hipócrita, y que además él sabía perfectamente que la salvación derivaba de aceptar por fe la obra de Jesús y no por el hecho de cumplir las obras de la ley. No sabemos cómo quedó la cosa después de esta reunión, pero sí sabemos que la siguiente vez que se encuentran, que es en Jerusalén en el año 50, lo que se llama bastante impropiamente el Concilio de Jerusalén, porque en realidad es una reunión que se solventa de acuerdo con las reglas rabínicas y la solventa Santiago. La solución a la que llegan es que los judíos que aceptan que Jesús es el Mesías pueden seguir guardando la Torá,
Es decir, no hay objeción a que los judíos sigan siendo judíos, por decirlo de alguna manera, pero a los cristianos no se les puede exigir eso, porque la salvación no deriva de las obras, y los cristianos lo que van a hacer es evitar ciertas conductas que pueden resultar muy desagradables para los judíos, como puede ser el consumo de ciertos alimentos, determinados matrimonios cosanguíneos, etcétera, etcétera. Y esta es una regla que se aplicó por lo menos a lo largo del siglo I. El último encuentro se produce ya en los años 50, cuando Pablo, en un intento de granjearse la mejor opinión de la comunidad de Jerusalén, que es una comunidad dirigida por Santiago, va hasta Jerusalén para entregar una ofrenda que ha recogido entre las comunidades que él ha ido fundando en el mundo gentil. Episodio que tiene mucha importancia por varias razones. Lo cierto es que a Pablo lo de la ofrenda le preocupaba mucho y aparece mencionado en varias de sus epístolas, pero luego esto al final resultó secundario. El episodio tiene mucha importancia porque Pablo es detenido en ese viaje a Jerusalén y porque posiblemente en los 2 años que Pablo está recluido a partir de ese momento en Jerusalén es cuando Lucas, que le acompaña, recoge mucho del material de su evangelio. Porque esos 2 años él se queda en Cesarea con Pablo y evidentemente recorrer la zona pues era algo muy sencillo y son 2 años de permanencia. En términos generales, esto puede resultar chocante, pues se suele decir lo contrario. Pablo no aporta nada al mensaje original salvo la forma en que lo expresa. Y esto es curioso porque hay autores judíos, leí hace poco una monografía sobre el tema que sostenía la misma tesis. Es decir, que Pablo sigue siendo un judío y que el único aspecto en el que varía lo que puede haber sido la predicación de Jesús o otros era que era un personaje quizá más brillante a la hora de exponer esto y seguramente la forma es distinta, pero el fondo es el mismo. Voy a intentar poner algún ejemplo, porque evidentemente la forma de enseñanza de Jesús no es la de Pablo y tiene mucha lógica. Es decir, Pablo a fin de cuentas es un rabino que se ha criado a los pies de Gamaliel, el viejo, que es uno de los rabinos que aparecen en el Talmud, y Jesús es un personaje que utiliza otras formas de enseñanza, como es el mashal, que es lo que nosotros traducimos por parábola. Pero voy a intentar poner un ejemplo. Si uno va a la carta a los Romanos, que es el gran escrito de Pablo, Gálatas casi parece una especie de borrador de lo que va a ser luego la carta a los Romanos, Pablo describe toda su teología y empieza describiendo la teología con la idea de que todos los seres humanos están condenados porque han quebrantado la ley de Dios, de que nadie puede pensar en acumular méritos que les permitan ganar el cielo porque están condenados. Es más, la ley les señala claramente que están condenados, pero el Mesías ha muerto en la cruz y se puede recibir el sacrificio expiatorio del Mesías a través de la fe. Es decir, la salvación sería un regalo de Dios que uno puede recibir por la fe o no, pero en cualquier caso nunca es la consecuencia de méritos que uno vaya sumando a lo largo de su vida, ni tampoco es una suma de puntos que le permiten obtener el ticket para el cielo, por resumir esto mucho. Esa sería la forma en que Pablo lo va desarrollando, y lo va desarrollando además de una manera midrásica, citando de escritos de la Biblia hebrea, etcétera, etcétera. Jesús lo cuenta en historias. Es decir, Jesús no desarrolla una teología como la de Pablo para decir eso. Pero, por ejemplo, cuenta cómo si una moneda se pierde, la moneda es incapaz de regresar al bolsillo de la mujer del que se cayó. Y a menos que la mujer empiece a buscar a la moneda hasta que la rescata y la recupera, la moneda está perdida. O cuenta un mashal en el que dice que de pronto un pastor tenía 100 ovejas y una oveja se perdió, y lógicamente las ovejas, que no son un género animal que destaca precisamente por su inteligencia, si el pastor no deja a las otras y va a buscar a la oveja, no puede hacer nada, porque la oveja no va a volver por sí misma. O cuenta la historia de un padre que tenía 2 hijos y uno de los hijos decidió pedir su parte de la herencia, gastársela, y de pronto vino una crisis económica y se encontró en el extranjero y no sabía qué hacer. Y lógicamente, después de la vida que había llevado, lo que menos le podía pedir a su padre es que le aceptara. Y en un momento determinado el hijo decidió volver, quizá con la esperanza de que a lo mejor el padre le recibiera como un jornalero.
Pero el padre, cuando vio al hijo a lo lejos, echó a correr hacia él, lo abrazó, lo besó, lo restauró y celebró una gran fiesta. Es decir, Jesús está contando la misma visión teológica de Pablo, pero no lo hace de una manera midrásica, lo está haciendo a través de historias. O, por ejemplo, y este sería otro elemento con el que Pablo coincide absolutamente y lo expone en Romanos, Jesús cuenta cómo dos personas suben a orar al templo de Jerusalén. Una es una persona religiosa convencida de su propia justicia y de sus propios méritos. Y la otra es un personaje que además colabora con el poder romano y que evidentemente todo el mundo reconocería que es un indeseable, por lo menos en esa sociedad. La persona que es religiosa y está convencida de sus propios méritos, habla consigo mismo, según dice el texto de Lucas, y le empieza a decir a Dios que él, por supuesto, cumple todos los mandamientos, ayuna más días de los que marcaba la ley judía, da el diezmo de todo aquello que tiene y, por supuesto, no es como aquel miserable que está al fondo. El miserable que está al fondo, por el contrario, no se atreve a levantar la vista hacia Dios, reconoce que es pecador y se arroja en los brazos de Dios pidiendo que sea propicio hacia él porque no tiene ningún mérito y él lo sabe. Y Jesús concluye la parábola diciendo que el primero, por supuesto, no fue justificado, mientras que el segundo sí. Es exactamente el mismo concepto de Pablo, que aparece en Juan, que aparece en las cartas de Pedro, etc. Pero Pablo es un narrador distinto. Voy a acabar con esto porque si me enrollo mucho puede ser tremendo. Hay gente que no podrá formular preguntas. Pablo es un personaje con un enorme talento para utilizar las imágenes del adversario. Como muchas de sus cartas, no es el caso de Romanos, que es una especie de, descripción de su visión teológica en general, pero como muchas de sus cartas son para responder a problemas concretos que le plantean comunidades que él ha fundado, etcétera, etcétera, uno puede reconstruir la vida de esas comunidades, no solo internas, sino en el contexto que las rodeaba, por la forma en que Pablo utiliza las imágenes del contexto que las rodeaba. Es decir, él escribe 2 cartas a los Corintios y sabemos que hay una más que se perdió, y realmente la forma en que él utiliza el griego para expresar la situación de Corinto encaja totalmente con lo que conocemos de las fuentes históricas. Pero cuando escribe a la gente de Colosas, él está utilizando la visión del contexto de Colosas, que es distinto. De la misma manera que nosotros seguramente, si quisiéramos abordar los problemas de un país, no escribiríamos igual a un panameño que a un norteamericano, a un español que a un keniata. Eso se puede perder en la traducción. Si uno no conoce muy bien el contexto, también se le puede escapar. Pero cuando uno conoce el trasfondo histórico y conoce además el griego que él está utilizando, es una mente genial. Es decir, cómo puede expresar conceptos muy sencillos que Jesús sobre todo utilizó historias muy simples para contar, con un trasfondo helénico que por supuesto es mucho más sofisticado. Yo creo que esa sería la gran diferencia. Pablo es sofisticado, sí. Sí, 2 preguntas. Ante todo, gracias por la presentación. Vamos a comprar el libro. Eso yo lo agradezco mucho, sinceramente. Sí. Y lo más importante, lo vamos a leer. Bien, eso lo agradezco más todavía. La primera pregunta. A mi juicio, quizás el aporte más grande de Pablo es abrir el cristianismo a los gentiles. ¿Yo estoy de acuerdo con eso? Primera pregunta. Sí, esa es la la segunda, primera. Las cruzadas, la Inquisición, la represión a la ciencia, la leyenda negra, ¿con qué la relacionas con el catolicismo, con el papado? Bueno, bien, creo que puedo responder las dos, no quiere decir que la respuesta vaya a ser brillante, pero vamos a ver, la entrada de los gentiles, de los no judíos en el cristianismo es anterior a Pablo. Pero sí es verdad, y este es un aspecto que yo traté en mi tesis doctoral en historia en su día. Por cierto, la tesis está a un precio ridículo en ebook en Amazon, me parece que a $3 o algo así. Se puede seguir, es una tesis muy larga de unas 600 páginas, pero estos aspectos lógicamente los desarrolla. Es un libro que la edición se titula Los primeros cristianos. La entrada de los gentiles es anterior a Pablo, pero sí es verdad que Pablo es el personaje que tiene más éxito a la hora de avanzar hacia los gentiles. Es decir, por ejemplo, sabemos que la comunidad romana era muy antigua,
desde luego no la fundó Pedro, no la fundó Pablo. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos no menciona a Pedro por ningún lado, y él mismo dice que ha intentado visitar Roma muchas veces y que nunca ha podido. Es decir, alguien anónimo estableció aquello y no sabemos quién es en términos históricos. Pero Pablo tiene mucho éxito porque uno de los talentos de Pablo era la visión estratégica. Es decir, Pablo hubiera sido un gran ejecutivo de multinacional hoy en día, porque cuando él busca, por ejemplo, las ciudades, busca ciudades que sabe que le permiten irradiar el mensaje todo alrededor. Por ejemplo, pasa 2 años en Éfeso, que sería algo así como decir, la primera filial la vamos a abrir en Nueva York. Y efectivamente, cuando uno va siguiendo el mapa, pero conoce cómo era la distribución de la parte oriental del imperio, Pablo tiene un enorme éxito, con lo cual en muchos casos se le atribuye un mérito que no fue suyo, pero hay que reconocer que aunque él no fue el primero, seguramente fue el que más destacó al fin y a la postre. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión. Episodios absolutamente siniestros de la historia del cristianismo, como las cruzadas, como la Inquisición o la persecución a la ciencia. Vamos a ver, yo creo que hay un elemento que yo señalo en el libro que ha sido terrible en la historia del cristianismo, y es cuando en el siglo IV se produce una síntesis, por utilizar un lenguaje hegeliano, o una contaminación entre el cristianismo original y el pensamiento pagano. Y se produce sobre todo con Constantino, es decir, Constantino en un momento determinado es consciente de que necesita una ideología que le sirva de cemento para un imperio en el que aparecen grietas, y llega a la conclusión de que los cristianos pueden estar bien porque es gente familiar, es gente trabajadora, es gente veraz, y en ese sentido, pues si todo el mundo en el imperio es trabajador y tiene una estabilidad familiar, etcétera, etcétera, como saben también bien ciertas transnacionales, de esa gente te puedes fiar más que de la gente que se dedica a beber, a andar con mujeres, etcétera, etcétera. Ese elemento, que en el caso de Constantino yo personalmente estoy convencido de que es frío cálculo político, no es otra cosa, es verdad que al cristianismo lo saca de una situación de persecución periódica que ha sufrido durante los 3 siglos anteriores. Pero también hace que dentro del cristianismo entren muchísimos elementos que no son cristianos. Y cuando en un momento determinado el imperio se colapsa, y en Roma la única autoridad que existe es la del obispo de Roma, y el obispo de Roma va extendiendo su autoridad a lo largo de los siglos en los terrenos circundantes, pues evidentemente ese cristianismo es cristianismo, pero tiene muchos elementos de la filosofía griega, tiene muchos elementos del derecho romano, e incluso en un momento determinado no tiene problema en falsificar documentos históricos para tener un territorio que son los estados pontificios. Como todo el mundo sabe, cualquier Estado necesita la violencia para mantenerse. La clave, además del Estado, es que tiene el monopolio de la violencia. Claro, eso significa que en un momento determinado, cuando ese Estado no se ve capaz de controlar, por ejemplo, la disidencia religiosa, a inicios del siglo XIII crea la Inquisición. Es decir, la Inquisición es el mecanismo de supresión de una disidencia religiosa que evidentemente en aquel momento era incontrolable en el sur de Francia y en el norte de Italia. Y por cierto hay que recordar que el cristianismo no ejecuta ni un hereje hasta finales del siglo IV. Por cierto, un español que se llamaba Prisciliano y que además seguramente no era hereje. Pero en el momento en el que cruza esa línea es muy difícil desandarlo. A partir del siglo XIII, que la Inquisición aparece como un mecanismo para la supresión ideológica y física, si llega el caso, de los herejes, y es un episodio terrible, es decir, uno de los episodios previos a la Inquisición, porque esto no surge de la noche a la mañana, es la toma de Béziers, en la cual le preguntan al legado papal, que se llamaba Arnaud d'Amalric, qué van a hacer con la gente que hay refugiada en Béziers, porque no todos son herejes, entonces ¿cómo los vamos a solucionar? Arnaud d'Amalric responde: matadlos a todos, que Dios ya los separará en el cielo. Lo cual, como forma de acción drástica, no cabe la menor duda de que era claro. La Inquisición es apenas unos años posterior, o sea, el camino se había andado. Y en ese sentido surge del hecho de que en el momento en el que uno acepta que el poder temporal
que por su propia naturaleza es violento y en muchos casos dispone de ejércitos, se puede entrelazar con una religión, pues el resultado es ese. Y da lo mismo que sean las cruzadas o ISIS. Es decir, eso podrá dar peores o menos malos resultados, pero me temo que en términos históricos suele ser nefasto. Con lo cual, volviendo de nuevo a los padres fundadores, una de las mejores cosas que hicieron fue la separación de la Iglesia y el Estado. Y es algo que tenían todos muy claro, y estas colonias, a diferencia de las del sur, podían haber ido en muy mal camino, pero eso también lo tenían muy claro, la separación de Iglesia y Estado. ¿Qué pasa con la ciencia? La ciencia es otra cuestión. Vamos a ver, a lo largo de la Edad Media, la ciencia va avanzando de la mano de la teología y en un momento determinado de la mano de Aristóteles. A partir del siglo XIII se recupera Aristóteles. Aristóteles lo han recuperado los árabes, lo ha recuperado Ibn Rushd, que era un musulmán español que tuvo que marcharse de España porque si no los musulmanes lo matan. Es decir, empezaron quemando sus libros y cuando vio que quemaban sus libros decidió que no iba a esperar que lo quemaran a él y se fue de España, de Al-Ándalus, y Ibn Rushd es el primero que recupera a Aristóteles. Tomás de Aquino, que ha leído a Ibn Rushd, a Averroes, a pesar de que está prohibido, se da cuenta que Aristóteles es muy interesante y lo han perdido. Y en uno de los episodios más divertidos de la historia de la filosofía manda un discípulo suyo a Grecia para que encuentre las obras de Aristóteles. Y, en fin, impulsado por el voto de obediencia, el discípulo va siguiendo las órdenes de Tomás de Aquino a Grecia, parece que encuentra las obras de Aristóteles y Tomás de Aquino construye todo sobre la base de Aristóteles. Aristóteles había escrito de todo. Había escrito de metafísica, había escrito de política, pero había escrito de botánica y de zoología, con conocimientos muy limitados, porque estamos hablando del siglo IV a.C. De tal manera que la ciencia medieval va siguiendo a Aristóteles, que evidentemente era un genio, pero que en términos científicos no se puede decir que fue donde realizara sus mayores aportes. Cuando en el siglo XVI se produce la Reforma, y hay varios estudios monográficos en este sentido, la Reforma provoca la revolución científica. Thomas Kuhn, por ejemplo, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, dice que la revolución científica no se hubiera producido sin la Reforma del siglo XVI, porque la gente de la Reforma decide volver a la observación del mundo, no a la especulación filosófica. Y entonces deciden observar los cielos e inventan el microscopio y el telescopio, deciden observar a los animales y por lo tanto inventan la taxonomía que todavía utilizamos para clasificar animales y plantas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el mundo católico? Bueno, pues evidentemente ese regreso a la observación o ese canon, esa metodología científica no se da. En algún país incluso se produce un cierre a la investigación, como es el caso de España, y los estudiantes no pueden salir de España, y la Universidad de Salamanca, que hasta ese momento era una de las más importantes del mundo, deja de comprar libros a finales del siglo XVI. No sea que alguno de los libros, entre las plantas, esconda algún tipo de herejía. Bien. Eso hace que en el mundo católico, donde podrían haber surgido científicos, sin embargo los científicos lo pasaron muy mal. Es decir, el caso de Galileo es conocido, al que le vino muy bien tener una hija monja, porque si no hubiera podido pasarlo muy mal. El caso de Pascal es otro científico que sin embargo es muy heterodoxo, y aunque formalmente nunca dejó la Iglesia Católica, sin embargo sus puntos de vista eran reformados. Y el gran científico que es Descartes, que lógicamente no tiene la menor intención de acabar en una pira de la Inquisición, Descartes escribe, por ejemplo, en el discurso del método, que una de las cosas que no hay que discutir es la religión en la que estás. Si tú has nacido en una religión, no te muevas, no creemos problemas. Pero como Descartes sabía que la confesión de fe externa no le garantizaba nada, se va a investigar un país protestante que es Dinamarca, y no se mueve de Dinamarca. Y Descartes va realizando sus aportes científicos en un país protestante, porque claro, si volvía a Francia, que era más abierta que España, pero que seguía siendo una potencia católica, podía acabar mal. Descartes no estaba equivocado. Los libros de Descartes se incluyen en el índice de libros prohibidos del Santo Oficio. Y vistos desde la perspectiva católica de hoy, pues la verdad no parece que Descartes fuera un heresiarca, pero en aquel momento sí podía dar esa sensación. Claro, lógicamente eso acaba con la investigación científica.
Y de hecho en los países del sur de Europa la investigación científica no vuelve a experimentar un empujón hasta el siglo XVIII con la Ilustración, porque la mayoría de los ilustrados eran ferozmente anticatólicos, eran deístas y deciden que en última instancia, vamos, si no creen en el Papa y con un poco de suerte no los queman en Francia, pues ¿por qué no van a investigar también? Y de hecho la enciclopedia, que contiene atrocidades, por ejemplo en relación con la esclavitud o los negros, etc., sin embargo también tiene unos elementos de avance científico que son innegables. De modo que sí, eso, yo estoy convencido de que, claro, todo eso tiene una razón de ser y eso coloca en un momento determinado a determinadas naciones pues fuera del pensamiento científico. Yo doy una estadística en el libro que me parece tremenda. Todos los premios Nobel en ciencias, o sea, estoy hablando de los premios Nobel serios, no los de la paz ni algunos de literatura, sino los premios Nobel serios, que son premios en ciencias. Desde el inicio del premio Nobel hasta el año 1991, y no creo que la proporción haya cambiado mucho, en un 87% son protestantes o judíos. En el caso de los judíos es un veintitantos por ciento, es una proporción elevadísima. Pero en los dos casos estamos hablando de un trasfondo sociológico en el que la persona, desde que es niña, aprende a leer, a escribir, estudia y memoriza. Y no es igual que el trasfondo en las otras naciones. Claro, el desnivel es tremendo. Ahora, esto no es una cuestión racial, ni nacional, ni cosa por el estilo. Cuando en un momento determinado Severo Ochoa se va de España y se afinca en Estados Unidos, le dan el premio Nobel. Es un problema del contexto, es decir, si efectivamente ese contexto contempla la educación, la ciencia, la tolerancia, la separación de Iglesia y Estado, etcétera, como algo tolerable y aceptable y deseable, o por el contrario lo ve de manera negativa. Cuestión cultural. Sí, pero muy relacionada precisamente o con una herencia de la contrarreforma en un lado y con una herencia de la reforma en el otro. Y eso persiste, es decir, a pesar de la secularización, hay determinados valores que siguen ahí dentro. Voy a poner un ejemplo, y además el protagonista es un español. Es de estas cosas que como uno es español las puede decir, porque claro, si fuera de otro país habría gente que se lo tomaría mal. En los años 60, en España había un autor de comedias muy gracioso, muy ocurrente, que se llamaba Alfonso Paso. Alfonso Paso, hubo un momento en Madrid que tenía 8 obras distintas en 8 teatros distintos y llenaba los teatros todas las noches. Las comedias eran muy graciosas, uno las sigue viendo y son extraordinarias. Y en un momento determinado le dan la oportunidad de estrenar en Broadway. Y como él no conocía la cultura americana, se le ocurre estrenar una comedia que se llamaba El canto de la cigarra, que es una comedia muy graciosa para los españoles porque es el canto a un holgazán. O sea, es un himno de alabanza a un señor que decide no trabajar y vivir del prójimo. Los norteamericanos no la entendían. O sea, veían la comedia y se preguntaban dónde estaba lo cómico de la comedia. Eso dice mucho de una cultura. Entonces, mientras que los españoles la siguen encontrando graciosa, porque de verdad que es graciosa, claro, es un señor que decide no trabajar en absoluto y vivir del cuento, etcétera, etcétera, el norteamericano no lo podía entender. Es decir, ¿dónde estaba el elemento cómico en un señor que decide vivir como un parásito a costa de los demás? Claro, claro, sí, pero en Argentina creo que estuvieron los españoles, ¿no? Aunque creo que fue el primer lugar donde se libraron de ellos. No, pero es verdad, o sea, al final ese elemento cultural pesa mucho, aunque la sociedad se haya secularizado, porque esos valores siguen existiendo. Usted, por lo que veo, entonces está en completo desacuerdo con lo que mantiene Spengler en la decadencia del Occidente. A mí Spengler me entretenía cuando era un adolescente, creo que no sería capaz a día de hoy de volverlo a leer. Pero estoy en desacuerdo con Spengler en muchísimas cosas, ¿eh? O sea, es decir, Spengler además era un protofascista, tiene un libro muy interesante que es muy poco conocido porque es una obra más pequeña que La decadencia de Occidente, que es Años decisivos. Y realmente
Uno lee a Spengler y empieza a pensar que lo que pasó en Alemania se veía venir. Lo que pasó en Alemania a partir del año 33. Pero él muere en el 36. Sí, por eso, sí, pero la sensación que da es que de alguna manera él veía venir lo que acabó viniendo. Seguramente no fue el único, pero él realmente lo veía venir. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchísimas gracias, han sido ustedes muy pacientes. ¿Descartes envió a Dinamarca o a Suecia? Perdón, a Suecia, tiene usted razón. Sí, he dicho Dinamarca y es Suecia. Efectivamente, era el protegido de Cristina de Suecia, sí. Por cierto, Roberto, estábamos hablando antes de la presentación, pero lo recordé justo cuando me senté ahí. El libro tiene un apéndice sobre la datación de los evangelios, lo cual no me excusa de seguir la conversación que teníamos antes de la presentación, pero en última instancia está mucho más desarrollado en el libro. Muchísimas gracias a todos.